a entender lo que es tu santa y bendita palabra. Que seas tú el que utilices mis labios y que de esa manera, Señor, podamos ser edificados cada uno. Bendice a nuestros hermanos quienes están en este lugar, bendito Dios, por primera vez. Tú bendiga los pasos que cada uno ha dado, permitiéndoles, Padre, de que al salir de este lugar vayan con ese deseo de volver a este lugar, Señor, a glorificar tu santo y bendito nombre, para que de esa manera vayan entrando, Señor, en ese conocimiento de ti, como también de ese conocimiento de tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Padre bueno, pues de tu ayuda en esta hora, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Acomódense. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de la unidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Él, antes de partir de esta tierra, Él hizo una oración tan grande, hermanos. Una oración, hermanos, que ha quedado, ¿verdad?, descrita en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17. Y allí, hermanos, Jesucristo, en su petición, le pide algo tan importante a nuestro Dios. Y es algo, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos de contribuir para cumplirlo, para que esto se haga una realidad. Fíjense que cada uno de nosotros pensamos de diferentes maneras, ¿o no es cierto, hermanos? Cada uno pensamos de diferentes formas, cada uno de nosotros somos tan diferentes los unos de los otros, somos tan diferentes los unos de los otros. Si no, pues mirémonos, ¿verdad? Solo veámonos así en nuestra apariencia física, ¿somos diferentes o no somos diferentes? En nuestro color de piel, en nuestro cabello, en muchos aspectos, hermanos, somos diferentes. Pero, hermanos, que hay algo tan importante que a nosotros nos ha venido a unir. ¿Y qué es lo que nos ha venido a unir, hermanos? La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Él con su sangre vino a constituir una sola familia. Vino a constituir, hermanos, un solo cuerpo, una sola iglesia, para que, hermanos, ese cuerpo, ¿verdad?, esa iglesia estuviera totalmente, como, hermanos, unida, totalmente, hermanos, bien engranada, hermanos, así como esa maquinaria, ¿verdad?, esos motores, hermanos, esos motores llevan unas piececitas, ¿verdad, hermanos?, que van coincidiendo las unas con las otras, y que de esa manera permiten, hermanos, que ese vehículo funcione de una manera correcta. Pero si a esa maquinaria, hermanos, le llega a fallar algo, ¿qué sucede? Ya no camina. Así es en el caso de la iglesia. Por eso es que Jesucristo, antes de partir, hermanos, de esta tierra, veamos lo que dice ahí, hermanos, en Juan capítulo número 17, les decía, hermanos, y vamos a leer, hermanos, en el verso número 6 en adelante. Mire cómo dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesucristo decía esta oración, hermanos, refiriéndose a los apóstoles, aquellos que habían dado juntamente con Él, con Jesús, y que, hermanos, Él les había compartido la palabra de Dios. Y que, hermanos, ahora nosotros, por misericordia de Dios, formamos parte de ese grupo, hermanos, de aquellos a los cuales Jesucristo les enseñó, hermanos. De tal modo que cada uno de nosotros guardamos la misma palabra que ellos guardaron. Y dice el verso número 9: yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo. Y ellos recibieron, y ellos, ¿cómo dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y dice ahí, hermano, para que sean, ¿cómo dice? ¿Está leyendo, hermano? ¿Cómo dice? Para que sean, dice, uno. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? ¿Está difícil o no está difícil? Para que sean uno, yo ruego, Padre, para que lo guardes en primer lugar, y en segundo lugar, para que sean uno solo, para que sean uno solo. Y dice ahí, hermanos, para que sean uno, dice, ¿y qué más? Así dice como, ¿cuál es el verso que teníamos? 11. Así como nosotros. ¿Cómo eran el Padre y Jesús, hermanos? Uno solo. El Padre y yo, decía, una cosa somos. No es que ellos sean, ¿qué, hermano? Lo mismo. ¿Verdad que no es así, hermano? Son totalmente diferentes. Pero, hermano, en propósitos, en planes, ¿son cuántos? Son unos. Porque cuando el Padre Eterno dispuso salvarnos a cada uno de nosotros, hermanos, Jesucristo, su Hijo, ¿qué dijo, hermanos? Estoy de acuerdo, digo, ¿verdad que sí dijo, hermanos? ¿Verdad que se haga tu voluntad? ¿Verdad que sí dijo? Cuando el Padre Eterno dijo, mira, hijo, yo veo que el mundo ya va con rumbo a la destrucción. Yo veo que el mundo ya va con rumbo a la perdición. Y yo he pensado en salvar al mundo. Yo he pensado en darle una nueva oportunidad a toda la raza humana. ¿Y qué dijo Jesús? Vaya, pues digo, está bien, estoy de acuerdo, que se haga tu voluntad. Pues sí, pero fíjate, le dice que ya me puse a indagar ahí, a ver, en el mundo si hay alguien que sea bueno, y ya vi que no hay ni tan siquiera uno. Así que no me queda otro recurso que mandarte a ti. ¿Y qué dijo eso? Ay, está bien, yo voy a ir. Eran uno en qué propósitos. Eran uno el Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Así, de esa misma manera, el Señor dice aquí en su oración al Padre, le dice, Señor, Padre, a todo lo que me has dado, yo te ruego que lo guardes, que lo cuides de todo mal, de todo peligro, de las acechanzas del enemigo, y que sean uno solo, que tengan un mismo, como dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en 1 Corintios 1:10, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo dice 1 Corintios 1:10? Os ruego, hermano, dice él, ¿verdad?, que no haya entre vosotros divisiones. ¿Verdad que sí dice, hermano? Os ruego, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, que no hayan disensiones, que no hayan pleitos, que no hayan contiendas, sino que todos, dice, sean de una misma, ¿qué dice, hermanos? De una misma mente y de un mismo. Mire, hermanos, así también rogaba el apóstol Pablo, para que todos aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos, todos aquellos que hemos creído en Dios, seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Y qué bonito es así, ¿verdad, hermanos? ¿O no cree usted que es bonito eso, hermanos? Cuando todos vamos, ¿qué, hermanos? Unánimes, hacia un mismo propósito, hacia un mismo plan, hacia un mismo proyecto, hermanos. Eso al final, hermanos, va a tener buenos resultados. Pero si uno va, hermano, hablando para un lado y otro va hablando para otro, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Así no vamos a llegar a ningún lugar, hermano. ¿Por qué el Señor Jesucristo rogaba, hermano, a sus apóstoles, o mejor dicho, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, para que aquel grupo, hermanos, de personas que habían creído en Él, fueran uno? ¿Por qué Jesús rogaba eso, hermanos? ¿Por qué Jesús pedía eso? ¿Por qué creen ustedes que Jesús pedía eso, hermano? ¿Para qué? Hermano, porque Dios estaba instaurando sobre este mundo, hermanos, una familia, hermanos, a través de la cual, hermanos, quería que todo el mundo se uniera a esa familia. Ese es el propósito de Dios, hermanos.
Y al principio, hermanos, esta familia que Cristo fundó, ¿verdad? ¿Cómo funcionó, hermanos? Bien bonito, hermanos. Porque ustedes revisan allá en Hechos capítulo número 2, ¿verdad? ¿Cómo dice que era la iglesia del primer siglo, hermanos? ¿Cómo dice que era la iglesia del primer siglo, hermanos? Vamos a ver cómo era, hermanos. Dice que todos eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, hermanos. Qué bonito. De un mismo sentir y de un mismo corazón, hermanos. De tal modo, dice ahí la Escritura, de que dentro de ellos, dice, no había el qué. Ajá. Dice que nadie tenía las cosas como que si eran de ellos, sino que todas las cosas las tenían ¿en qué? Todas las cosas las tenían en común. De tal modo, dice, que dentro de los hermanos no había ninguna. Qué maravillosa así, ¿verdad, hermanos? Que no había ninguna necesidad. Pero dentro de nosotros, ¿cómo, hermanos, cómo estamos en esa parte? Debemos de integrarnos, de unirnos. Debemos, hermanos, de fomentar esa armonía. Porque es de esa manera, hermanos, como Dios va a bendecir al pueblo de Dios. Es de esa manera como Dios va a bendecir a su santa iglesia. Haciendo de que más personas vengan. Porque dice la Escritura, hermanos, que la gente que no había creído en Jesucristo, al ver la unidad, al ver la armonía que había, hermanos, entre aquellos que habían creído en Cristo, ¿qué hacía la gente, hermanos? ¿Verdad que ella sola? Qué bonito como esto, que creen en Jesús, dice, ¿verdad? Qué bonito cómo se comportan ellos. Miren cómo son ¿de qué? De unidos, cómo son de unánimes. Para que todos sean uno, dice aquí, hermanos. Para que todos sean uno. Y sigamos leyendo ahí el verso número, vamos a ver. Dice, hermanos, el verso número, ¿cuál es? El 17, ya me había perdido la página. El verso número 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo soy del mundo. No ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice ahí, hermanos, el verso número 20, vean cómo dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de... Ahí estamos incluidos nosotros. Los que han de creer por la palabra de ella, ahí estamos nosotros incluidos, ¿verdad, hermanos? Y dice el verso 21, para que todos sean uno otra vez. Hermanos, no le demos lugar muchas veces a las... ¿Qué, hermanos? ¿Qué podríamos decir, hermanos? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace que dentro de nosotros no vivamos en armonía? ¿Qué es lo que nos hace muchas veces que no vivamos en armonía? ¿Qué es? ¿Qué podría ser, hermanos? ¿Ah? ¿Qué podría ser que nos hace muchas veces que no vivamos en armonía? Queremos que las otras personas sean como nosotros. Cuando nosotros queremos que las demás personas sean como yo soy, hermano. ¿Verdad que allí ya nos afecta eso, sí o no? Sí, ya nos afecta eso. Cuando nosotros queremos que las demás personas sean como nosotros somos, puede hacer una parte de eso. Pero ¿qué más? Cuando en nosotros, hermanos, le damos lugar, hermanos, al enemigo también, ¿verdad? Y dejamos que el enemigo empiece a poner en nosotros, hermanos, sentimientos, hermanos, como puede ser la envidia, los celos, todo eso, ¿verdad? Ya eso ya va, hermanos, socavando lo que es la unidad. Eso ya va, hermanos, rompiendo esa barrera, hermanos. Eso ya va generando barreras. Eso ya va generando división, hermanos.
Entonces no, nosotros debemos de procurar vivir unidos. Como el apóstol Pablo decía, hermanos, que todos somos un cuerpo, decía él, y que cuando una parte del miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo debe de ¿qué, hermanos? De gozarse. Pero cuando una parte del cuerpo se duele, entonces todo el cuerpo debe de ¿qué, hermanos? De dolerse. ¿Verdad que así dice el apóstol Pablo, hermanos? A eso nos llama el Señor, a que seamos totalmente unidos. Que lo que la hermana sufre, lo sienta yo. Que lo que el hermano sufre, lo sienta yo también. Que lo que yo sufro, usted también lo siente. Y que nos estemos, como dice alguien por ahí, nos estemos echando la mano. Si no nos podemos tal vez, hermanos, ayudar así, digamos, de una manera así material, ¿verdad? Pero una palabra, hermanos, de consuelo, una palabra de fortaleza, ¿ayuda mucho o no ayuda mucho, hermanos? Sí, hermano. Que usted le diga a la hermana, al hermano, conozco de su problema, conozco de su situación, y créame, estoy orando por usted, estoy pidiendo para que Dios le ayude, para que Dios le auxilie y que usted salga adelante de ese problema. ¿Cómo quisiera yo tener en mis manos las posibilidades de poder sacarla de ese problema? Pero no tengo cómo, ¿verdad? Pero estoy orando por usted, estoy pidiendo por usted. ¿Cómo le llama eso? Unidad. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Armonía. Que todos estamos sintiendo lo mismo. Todos estamos, hermanos, viendo, hermanos, cómo nos ayudamos los unos a los otros. Nadie está luchando, hermanos, por decirlo así, de una manera individual. Nadie está corriendo en este camino, hermanos, de una manera individual, sino que todos somos una familia y debemos de ayudarnos los unos a los otros. Ya entre nosotros ya no pueden haber divisiones, hermano. Ya no pueden haber divisiones. ¿O cree usted que sí, hermano? Hermano, ¿cree usted que pueden haber divisiones entre nosotros? No, hermanos. No deben haber, hermanos. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Siempre hay. Y que yo no me hablo con el hermano, y que yo no me hablo con la hermana, y que porque esto y porque lo otro, es que, como que dice alguien por ahí, es que mire, la sangre mía como que no congenia con ella, dice. ¿Se han escuchado los pensamientos? Es que yo siento que la sangre mía como que no es, como que no es compatible con ella. No, hermano, no es problema de sangres. ¿Es problema de qué, hermanos? Es problema de nuestra mente, hermanos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Necesitamos orar más, necesitamos pedirle a Dios, hermano, que nos quite todos esos sentimientos contra nuestro hermano, que debemos de amar a nuestro hermano, debemos de quererlo, debemos de aceptarlo así como Él es, ¿verdad que sí, hermanos? Pero se dan esas cosas. Entonces, esta reflexión es para eso, para que usted y yo, hermanos, para que usted y yo no le den lugar al enemigo, porque el enemigo, hermano, es el que está poniendo el qué, hermanos, es el que está poniendo esos cercos, esas divisiones, esas barreras. Usted ve que la hermana no le habla mucho, usted ve que el hermano no se acerca a usted. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, va a decir usted, bueno, yo le hablo a quien me habla. A quien no me habla, yo no le hablo, ¿verdad? Pues sí, porque la gente no quiere hablar con uno, y como van uno buscándolo. Hermano, ¿qué nos enseña el Señor, hermanos? ¿A que seamos así de esa manera? ¿O qué nos enseña el Señor? No dice la palabra, hermano, que nos busquemos, ¿verdad, hermano? Veo yo al hermano Gabriel bien serio, así, ¿verdad? De repente, normalmente cuando lo veo, él pasa, hermano, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno, me alegra. Pero de repente lo veo a él y me dice, pasa, hermano, ¿verdad? Y ya, así, ¿verdad? Todo. Entonces rápidamente yo digo, ¿qué le está pasando al hermano? Algo le sucede, ¿verdad? Porque él no se comporta así, él no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer su servidor? Bueno, de todas maneras, ¿verdad? Yo voy a dejar. No, ¿verdad que no se trata de eso? Dice el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, hermano, el escritor a los Hebreos, en el capítulo número 10, ¿verdad? Versículos que cada uno de nosotros conocemos perfectamente, pero dice el escritor a los Hebreos, hermano, ahí en el capítulo número 10,
No sé, ¿alguien tiene una versión antigua? El hermano Inés me parece que anda una versión que traduce de otro modo. Léanmelo por favor ahí, hermano. 10:23 de Hebreo. No, perdón, el 24 es, hermano. Sí, 24. Sí, me he equivocado. Oiga, qué bonito. Oiga, busquemos la manera de ¿qué dice? De ayudarnos unos a otros. ¿Y qué más dice? Y hacer el bien. Así, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros y hacernos bien. Esta versión dice así, ¿verdad? Dice así esta versión que yo tengo, dice, estimulándonos, dice, ¿cómo dice? Sí, ¿verdad? Y considerémonos, dice, considerémonos, dice, unos a otros, para estimularnos. ¿A qué dice, hermanos? Al amor. ¿Y a qué más? ¿Qué es eso de estimular? ¿Quién me dice qué es eso de estimular, hermano? ¿Qué es eso de estimular? Un detalle, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Un detalle, digamos así, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ¿verdad? Me dice, hoy no está la hermana, pero ella me dice, hermano, lo quiero mucho, me dice. ¿Cómo se siente uno cuando le dicen así? ¿Ya alguna vez nos hemos dicho así nosotros? ¿Ah? Hermana, te quiero mucho, le dice usted a la hermana. Hermana, la quiero mucho, ¿verdad? Pero hay una hermana que me ha dicho a mí, lo quiero mucho, me dice. Es la hermana Yolanda Arias. Lo quiero mucho, me dice, ¿verdad? Y así, eso, ¿cómo le llama eso, hermanos? Estimularnos, darnos esas palabritas de qué, hermano, de motivación, ¿verdad? Que sean agradables. Hermano, la quiero mucho, hermano, yo también lo quiero mucho. Nosotros en el consejo local, hermano, no motivamos a ir los unos a los otros, ¿verdad? No desmaye, hermano, sigamos adelante. El hermano Gabriel nos dice, aunque no me lo crean, dice, aunque no me lo estén preguntando, pero yo oro por ustedes, siempre me acuerdo en mis oraciones de cada uno de ustedes, dice el hermano. Y le digo, gracias, hermano, le digo yo. Yo también me acuerdo de ustedes en mis oraciones y pido por ustedes en sus trabajos. Me pongo a pensar en mi hermano Obed, ¿verdad? Cuando él me cuenta y dice, a las 2 de la mañana me están llamando de que tengo que irme para la empresa, y ahí va el pobre hermano en el vehículo, ¿verdad? Ahí va el pobre a las 2 de la mañana. Y uno ¿cómo sabe eso de los hermanos? Y así como están los tiempos ahora, hermanos, no nos queda más que decir, no, hay que orar por el hermano para que Dios lo cuide. Entonces estamos ahí, hermanos, estimulando, fomentando esa buena relación entre nosotros. Y eso es lo que nosotros como iglesia todos debemos hacer. ¿Nos amamos o no nos amamos, hermanos? Sí, hermanos, debemos de amarnos tal y como somos. A veces somos como que digamos, tenemos defectos, ¿verdad, hermanos? Tenemos defectos, hay que aceptar los defectos de los demás. Yo tengo muchos defectos y yo los reconozco, tengo muchos defectos y con esos mis defectos, hermanos, de repente usted se puede sentir lastimada, se puede sentir dañado por cómo yo soy, con mis defectos, con mi error y todo eso. Pero hay un detalle bien importante, no hay que solo fijarnos en los defectos, hay que fijarnos también en qué, hermanos, en las virtudes, porque todos nosotros, hermanos, así como tenemos defectos, o como le podríamos decir, sí, defectos, ¿verdad? Todos tenemos defectos, pero así como tenemos defectos, también tenemos el qué? Tenemos virtudes, hermanos. Tenemos más virtudes que defectos, ¿sí o no, hermanos? Y las virtudes son las que debemos de qué, hermanos, resaltar en una persona. Y no debemos de qué, hermanos, de ponernos, ¿verdad? A concentrarnos. Ay, el hermano, mire lo que hizo. Ay, no, me mire, este hermano, de
no nos fijamos. Mire, hermano, le voy a contar algo. Un día de estos, estaba, no sé, me vino así, ¿verdad? Y mi hermana Fides, yo me vengo a veces así a las 3 de la tarde, cualquier día de la semana, siempre paso por aquí. Pero un día de esos me vine, hermana Fides estaba allá acostadita, ¿verdad? Y me senté allá por donde está la hermana Carmen. Y hermanos, no sé, ¿verdad? Había quedado como un puntito aquí que había quedado sin que se borrara. Sin que se borrara. Y me pongo yo por allá, ¿verdad? Y me pongo a ver qué es lo que veía en toda la pizarra. Fíjense, hermanos, que lo primero que la vista vio, uno lo que ve, hermano, a simple vista es a veces la mancha, ¿sí o no? La mancha. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Lo que uno ve, hermano, es la mancha. Y cabal, yo me pongo allá y me fijo desde allá y rápidamente la mancha, el puntito que estaba ahí. Y si yo le pregunto a ustedes allá, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están viendo en la pizarra? Y va el punto negro. ¿Solamente eso ven? Sí, solamente eso ven, el punto negro. Y todo esto además, ¿verdad? Ahí, así nos pasa muchas veces a nosotros. Vemos los defectos y, hermanos, y las virtudes o lo bueno, eso muchas veces no. Y eso, hermanos, nos perjudica en lo relacionado a la unidad. Eso nos perjudica. Todos tenemos defectos, pero también todos tenemos virtudes. Y como decía mi hermano Gabriel, seguramente, hermanos, sin temor a equivocarnos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y la palabra de Dios está en nuestros corazones, le aseguro, hermano, que son más las virtudes que los defectos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces debemos de procurar, hermanos, no darle lugar a las divisiones, no darle lugar, hermano, a esos roces dentro de nosotros, sino que debemos de romperlos, hermanos, con la ayuda de Dios. Nuestra oración debe de ser siempre: ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor, a poder amar a mi hermano, a mi hermana y a todos en general. Hay que estimularnos los unos a los otros. Y todo esto, hermanos, todo esto nos va a beneficiar en gran manera. Todo esto nos va a beneficiar en gran manera, porque la obra de Dios, hermanos, necesita de unidad. Necesita, hermanos, de que haya comunión. Mira, hermano, casi no cantamos esa alabanza, pero me gusta mucho. Aquella alabanza, la número 74. ¿Cómo dice esa alabanza? ¿Quién se la acuerda? Dulce comunión. ¿Qué sentimos cuando cantamos esa alabanza? Dulce comunión, dice, la que gozo ya. ¿En qué dice? Y empezamos a decir que en los brazos de nuestro Salvador. Pero también, no solamente con nuestro Salvador, sino que también con ¿quiénes, hermanos? Con nuestros hermanos, porque la palabra dice: no podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con ¿quiénes? ¿Con quiénes, hermanos? ¿Podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión entre nosotros mismos? Es difícilmente. Y en eso es lo que debemos de pensar. En eso debemos de pensar. Por eso es que el apóstol Juan, hermanos, decía él. ¿Cómo decía el apóstol Juan? Amados, decía él. ¿Cómo decía? Amados, amémonos los unos. ¿Como cuántas veces repite las palabras del apóstol Juan ahí en sus cartas? Un montón de veces. Un montón de veces. Amados, amémonos los unos a los otros. Un montón de veces la repite. Por eso es que los comentaristas le llaman a Juan el apóstol de ¿qué le digo? El apóstol del amor. El apóstol del amor, así le llaman, ¿verdad? El siervo amado le llaman también, ¿verdad? Porque él, a todos, él habló mucho del amor en sus cartas, ¿verdad? Habló mucho del amor en sus cartas. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer.